Bienvenidos a una clase más de topología. Vamos a continuar hablando de los espacios T0 y en esta oportunidad vamos a probar dos propiedades muy importantes que tiene el axioma de separación T0. El primero es que se hereda a su espacio y el segundo es que es una propiedad topológica. Recordemos que en clases anteriores demostramos que un espacio es T0 si solo si, dados dos puntos distintos en el espacio, existe una función continua de x en S, donde ese es el espacio de Sierpinski, tal que f de x es distinto de f de y. ¿Sí? Dados dos puntos distintos en el espacio, va a existir una función continua de x en el espacio de Sierpinski que separa esos puntos. Entonces, esta es una propiedad que vamos a estar usando y por eso la necesitamos. Y vamos a recordar que si una función de x en y es continua y ya es un subespacio de x, entonces la restricción también va a ser continua. Esos dos hechos los vamos a usar. Entonces, supongamos que vamos a probar que ser T0 es una propiedad que se le da a su espacio. Entonces vamos a suponer que tenemos un espacio x que es T0 y vamos a tomar a un subespacio y vamos a demostrar que ese espacio también es T0. Para ello vamos a tomar dos puntos distintos y vamos a exhibir una función continua de A en el espacio de Sierpinski, tal que esa función separa ese par de puntos. Entonces vamos a tomar dos puntos distintos en A. Como esos son dos puntos distintos también de X, entonces va a existir, como ya lo habíamos dicho antes, va a existir una función continua X, una función continua de X en el espacio de Sierpinski, tal que esa función va a separar los puntos f de x distinto de f de y. Pero entonces esa función que está definida sobre todo de x la podemos definir o restringir al subespacio A. Y sigue siendo continua por lo que hemos dicho aquí. Y como es continua, entonces también separa puntos. Entonces ya vemos que A también es un espacio T0. Es una prueba muy elemental. Y vamos a probar ahora que ser T0 es una propiedad topológica. Recordemos que una propiedad es topológica si se preserva por homeomorfismo. Quiere decir que si un espacio es T0 y si es homeomorfo a un segundo espacio, ese segundo espacio también es T0. Entonces vamos a tomar dos espacios que son homeomorfos, x y. Vamos a suponer que x es T0 y vamos a demostrar que y es T0. Para ello, vamos a definir un homeomorfismo de x en y. Ya habíamos dicho que por hipótesis son homeomorfos, entonces existe un homeomorfismo de x a y. Y vamos a suponer que x es T0, ¿sí? Entonces vamos a demostrar que y es T0. Vamos a tomar dos puntos distintos en y, x distinto de y, y vamos a exhibir una función continua de y en el espacio de Sierpinski que separa este par de puntos. Ese va a ser el fin de la prueba. Entonces, como f es un homeomorfismo, es sobreyectiva, entonces cada par de elementos en y tiene preimágenes en x que vamos a llamarlo a y b respectivamente. A va a ser la preimagen de x y b va a ser la preimagen de y. Como x es distinto de y, obviamente A tiene que ser distinto de B. Entonces aquí tenemos como f es un homeomorfismo, una función biyectiva. Entonces la inversa existe, vamos a llamarla, que regularmente la llamamos f a la menos 1 que va de y en x, que también es continua. Porque recordemos que un homeomorfismo es una biyección continua cuyo inversa, que está aquí, también es continua. Como hemos dicho que x es igual a f de a y es igual a f de b, entonces a va a ser igual a f a la menos 1 de x, b va a ser igual a f a la menos 1 de y. Y esta función es continua, por ser un homeomorfismo. Esta función inversa es continua, porque f es un homeomorfismo. Entonces, como a es distinto de b y x es T0, entonces existe una función continua de x en el espacio de Sierpinski S, tal que g de a es distinto de g de b. Entonces podemos hablar de la compuesta de g con f a la menos 1, que es continua, porque la composición de funciones continuas es continua. Entonces miren lo que sucede. Vamos a calcular esto. G compuesto f a la menos 1 de x, primero aplicamos en f a la menos 1. F a la menos 1 de x es a, entonces cuando aplico aquí la composición me da g de a, que es distinto de g de b, por supuesto, por nuestro supuesto, sí. Es distinto de g de b, como lo hemos dicho aquí. Pero se puede probar que g de b no es más que g compuesto f a la menos 1 de y. Entonces hemos exhibido una función continua que es esta. G compuesto f a la menos 1 que va de y en s en el espacio de Sierpinski, tal que g compuesto f a la menos 1 de x es distinto de g compuesto f a la menos 1 de y. Y por tanto es un espacio T0. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.